Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos esperanza y descanso para gloria tuya, Señor, y también para esperanza nuestra en Cristo Jesús. Amén. Ponme un poquito de música que si no, no me animo. Que me gusta siempre muy suave, que no moleste, pero así desde luego no. Ahora ya el hermano cogerá el ritmo. Ahí, estupendo, perfecto. Bien, voy a empezar haciéndoos unas preguntas. ¿Le habéis pedido a Dios sabiduría últimamente? ¿Levantar la mano? A ver, más alta. Yo no la levanto, pero yo la levanto para no, porque si la hago yo parece que todo el mundo la levanta. Muy bien. Pues no todo el mundo le ha pedido sabiduría, pero bueno. ¿Cuántos de los que estamos aquí, aunque hoy no toca escuela dominical, es porque guardería, empezaremos el domingo que viene, por eso no hemos hecho oración? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pasado últimamente por dificultades, toma de decisiones, momentos de tristeza? ¿Cuántos? ¿O cuántos estamos en ello? Bueno, no todos. Bueno, simplemente para saber qué comunidad tengo delante. Hoy el tema, la segunda predicación de las 7, que son las 7 claves para actuar sabiamente, como recordáis por medio de este hermano, no me acuerdo ahora mismo el nombre, que tiene un plan devocional y que yo de cada devocional pues he hecho una predicación. Y hoy es: Dios desea darte sabiduría. Pídesela. Lleva admiración, por eso he hecho el tono más largo, no es porque esté enfadado. Es que cuando leemos, muchas veces nos olvidamos de esto, de pedirle sabiduría a Dios. Y leemos la Biblia: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, mas ¿quieres saber dónde, hombre vano, la fe sin obra es muerta? Hombre, si así esperamos que la palabra de Dios en nosotros cause efecto, pues va a ser que no. Hemos de leer el texto poniendo énfasis. Si pone pregunta, pregunta. Y si es admiración, admira. Imagínate, que es lo que yo siempre me hice cuando tuve conciencia, no por la tele, por la radio, porque es lo primero que teníamos en casa, era como hacían las telenovelas, y como tú cerrabas los ojos y te metías en la historia. El arte de leer bien. El arte ese de leer bien es sabiduría, porque nos va a dar a entender el hecho de leerlo en alto, algo que nos va a poner los pelos de escarpia. Pero si lo leemos monótonamente, como el que lee pues un currículum, pues como que no. Ahí también hay que pedirle sabiduría. Fijaros entonces cómo en todos los momentos de nuestra vida tenemos que estar pidiendo sabiduría a Dios, porque Dios desea darla. Esa es una de las segunda clave, o es la segunda clave de actuar sabiamente. Hasta para leer, poner en ello la vida. Para cualquier cosa, poner la vida. Alguien me dijo: hombre, pastor, es que tú eres demasiado, es que te metes con un tema que quería de los jóvenes. Es que te metes, digo, es que tengo celo de la obra de Dios. Si no tuviera celo no me metería. También ahí hay que pedir sabiduría. Pero vamos a ir a una anécdota que cuenta este hermano. A mí, como sabéis, y si no lo sabéis os lo digo ya, y no con esto quiero decir nada, me gustan mucho los relojes. Hago una nota a pie de página. Leí una vez en un psicólogo y en un psiquiatra que quien le gustan los relojes porque le gusta controlar el tiempo. Y es cierto, me gusta llegar siempre puntual. Hasta en Barcelona llegaba siempre puntual. Y me comían los nervios y no llegaba. Y eso significaba que tenías que echar para atrás el reloj y contar cuánto tenías que coger de metro, si era coche el atasco por donde ibas a ir, lo que podías predecir, y si tenías que estar 1 hora tenías que pensar en muchas veces 3/4 de hora mínimo o 1 hora para llegar al sitio. Y muchos decían: no, es que no me da tiempo, no es que... pues haberlo pensado antes. Acordaros de las vírgenes con las velas, haberlo pensado antes. A mí me gustan mucho los relojes. Tenía una colección de bolsillos, de estos de pila, en fin, y algunos hermanos pues me regalaron en Barcelona un reloj, en donde estuve trabajando.
porque me gusta controlar el tiempo, para no faltar, pum, y ahí. Y por eso me gusta pues también controlar, porque es algo que en el seminario me recalcaron. Controla el tiempo en la predicación, a mí y a todos los alumnos. Controlad el tiempo. Y hay una persona aquí que se encarga también de que me lo controle. Llevo 5 minutos 20. No me gusta pasar de 30 a 35. Bien. ¿A quién de aquí no le gustan los relojes? Que levanten la mano. Entiendo que si no levanta nadie es que a todos les gustan los relojes. ¿A quién no le gustan los relojes? No llevarlos, que yo en verano muchas veces no los llevo porque me da mucho sudor. Pero para eso tengo el móvil y la hora. ¿A quién no le gustan los relojes? Vamos muy bien, actuando sabiamente. A todos nos gusta controlar el tiempo, se supone. Os voy a contar una anécdota que ocurrió más o menos a finales del siglo XIX. Resulta que un profesor va a clase y pide a sus alumnos que piensen lo que va a decir. Y delante de ellos sacó su precioso reloj de bolsillo, siglo XIX, estos todavía no existían, precioso reloj de bolsillo, imaginaros, como a mí en invierno me gusta llevar la armilla, es de un catalán, la chaquetilla y ahí el reloj, que a mí yo lo llevaba siempre ahí, pues sacar ese reloj precioso, hermoso que tenía ese profesor. Y le dijo al primero que estaba en la fila, ¿lo quieres? Si lo quieres es tuyo. El alumno pensaba que era algún tipo de trampa, de moraleja, y respetuosamente declinó la oferta. No, señor profesor. Se lo dijo al siguiente de la fila, lo mismo, y al siguiente, respondiendo parecidamente, claro, como uno dijo, no vaya a ser que el profesor se meta conmigo, pues todos iban copiando al de adelante. Entonces llegó a uno, al último, al más pequeño de la clase, y este estaba ilusionadísimo, y cuando le hace la pregunta rápidamente dijo, sí, lo quiero. ¿Imagináis la respuesta del profesor? ¿Qué respuesta dio el profesor? Efectivamente, es tuyo. Imaginaros la cara de tontos que se le quedó al resto. Pero de tontos, tontos. Lo que querían, no lo aceptaron. Por miedo, por puntos suspensivos. Pero este pobre, pequeño, ilusionado porque iba a tener, si era cierto, no pensó si era cierto, sino creyó en la pregunta, ¿quieres sabiduría? Tómala, te la estoy ofreciendo, cógela. ¿Quieres el reloj? Sí, tómalo. Muchas veces, como decía al principio, no pedimos sabiduría, hasta para lo más elemental. Desde escribir un WhatsApp, a poner fotos en Facebook, en Instagram, que si TikTok, que si TacTac, que si, en fin, todas estas historias. No pedimos sabiduría, porque estoy seguro que si la pidiéramos, la mayoría de cosas no se escribirían ni se pondrían imágenes. Por eso el Señor nos dice que antes de pedir sabiduría tenemos que estar dispuestos a pasar por una serie de circunstancias que llama el texto bíblico pruebas. El texto bíblico que hemos leído precisamente en Juan 6, pero que ahora no lo vamos a poner, luego más hacia adelante. Porque el mismo pasaje de Santiago nos hace entrar en el contexto de la predicación. Tened, versículo 2, por sumo gozo cuando salléis en diversas pruebas. Y este es el primer elemento para saber que tenemos que pedir sabiduría. Pruebas. Y nuestra actitud ante ella. Bueno, pues entonces que la vida me va muy bien. Tú sabrás. Si crees que la vida te va bien, argumenta. No es que no tengo enfermedad, no es que estoy trabajando, no es que mi familia está todo bien. Eso no es prueba, lo que eres un egoísta insolidario.
Como todo te va bien, te comparas con el que le va mal. Por lo tanto, no tengo prueba. Pues tienes una prueba, la del conformismo. Pídele a Dios sabiduría. Por eso, las pruebas no son solo y exclusivamente aquello que nos hace pasarlo mal, o físicamente, intelectualmente o espiritualmente. Es otra cosa. La palabra que traduce pruebas, lo que nos está diciendo es que tiene que ver con la tentación en el sentido de, tú eres un hierro, bien, te voy a colocar a temperatura y voy a ver cuál es tu temperatura de rompimiento. ¿Cuándo rompes? ¿Cuándo te deshaces? Y empiezo a subir el gas para que salga el calor. Y salga el calor. A mí es que me gusta mucho verlo de forjada a fuego. Entonces aprende mucho uno, que si del fuego, del hierro, del acero, los damascos, es una virguería. Aprende uno mucho y lo puede aplicar a su vida y a todo. Y dice, ahí veo la Biblia, esa es la prueba. Poner el fuego al punto exacto en el cual se deshace para poder hacer la forja, el molde, y luego también la temperatura para poderle meter en aceite para que se revele, o en ácido para que se revele esa aleación de todos los diferentes aceros para que pueda salir el acero de Damasco o el otro, y saber el temple si tiene que ser en aceite o en agua. Esa es la prueba, es decir, ¿hasta dónde estoy dispuesto? Si no te pones a prueba, nunca lo sabrás. Si nunca te pones al vértice o te hacen poner al vértice de ahí, no sabrás si te vas a caer. De los 2 nietos que tengo, varones, son 3, a uno lo pongo ahí y salta, y el otro lo pongo ahí y se echa para atrás. Uno es más atrevido porque ahí lo paso a paso aprendiendo, el otro es pequeño y solamente ver que no hay suelo se echa para atrás, se para. Es que le empujas y se te mira y se pone a llorar, porque se le pone a prueba. Por lo tanto, una prueba se hace con un fin determinado, hacernos ver la dureza y la idea de fortalecer, no de debilitar, de fortalecer. Porque ese acero o ese hierro que en un principio es malo, pasado por el fuego, manipulándolo y luego sabiéndolo templar, le da dureza, fortaleza, le da futuro, le da perfección. Mientras que un hierro normal lo rompes de otra manera. Por lo tanto, las pruebas no nos son dadas para mal, sino para bien. Tenemos, por ejemplo, las pruebas que tuvieron que soportar, por ejemplo, Salomón con la reina de Saba. Se dice también que Dios probó a Abraham. También se dice, y lo vemos, que Dios dejó que el diablo le tentara a su siervo Job. ¿Para qué? Para que el sujeto y quienes lo tentaban se dieran cuenta de en quién tenía la fe. Por lo tanto, las pruebas, cuando las recibamos, no son para que nuestra fe dude, como dice el pasaje, no seáis como los que se dejan llevar como las olas, sino que pidamos con fe para que se fortalezca, para que se arraigue sobre los cimientos del Eterno, del Creador. Por eso la clave es la obediencia. En Jueces 3, 1-14, nos habla de esto, de que el pueblo de Dios era aprobado para que fuera obediente. En Deuteronomio 4:34 y 7:19, igualmente, quien formaba parte del pueblo de Dios, escribe Jueces y Deuteronomio, es probado para que se fortalecieran en la obediencia, porque entraban en una tierra que no era de ellos, pero si eran obedientes a Dios, todas las pruebas, si se fortalecían en la confianza en Dios, las iban a poder superar. Ahora, si se creían que eran un pueblo débil y aquellos eran monstruos, nunca podrían poseer la tierra prometida. De ahí que diga Jesús, si tenéis fe como un grano de mostaza, podréis mover montes.
Y algunos literalmente se creen que yendo al monte pueden orar por la ciudad y que se pueden quitar las fiestas. No seamos analfabetos ni seamos idiotas. No se está hablando de eso. Se está hablando de que la primera montaña que va a mover Dios es mi vida, es tu vida, es la vida del sujeto, de los que sufrimos las pruebas que somos nosotros. Por lo tanto, las pruebas no son dadas para hundirnos. Vamos a poner ahora Ángel Juan 6:6, que os había dicho antes y que hemos leído. Nos dice la palabra que habían ido a Tiberias, y entonces ahora se da cuenta Jesús de que le sigue mucha multitud y tienen hambre. Y entonces le dice a Felipe, oye, pues venga, dale de comer. Y dice, ¿de dónde compraremos pan para comer, que coman esto? Le dice Felipe. Y responde Jesús, pero esto decía para probarles. Para probarle. Porque él, Dios, sabía lo que había de hacer. Pues que nunca olvidemos que en cada prueba Dios no está ausente, sino presente. Y que está sujetándonos, fortaleciendo nuestra vida, para que en Él podamos superar y salir fortalecidos, habiendo aprendido a coger un poco más de fortaleza, de ánimo, de ilusión para ir hacia adelante. Por lo tanto, la vida cristiana para cada uno de nosotros es como la de un atleta. Este ha sido el primer año que he podido ver casi muchas pruebas de la segunda competición de las Olimpiadas. Están las Olimpiadas para los que no tienen ninguna dificultad física ni intelectual y luego están las Paraolimpiadas. Y uno se quita el sombrero y alucina en colores. Vi al que ganó los 4 por 50 metros libres en natación. Imaginaros un chico hasta aquí, sin hombros. Otros que no tenían una pierna, otros que tenían un brazo. ¿Imagináis nadando? Pues el tío se tiró de cabeza y hacía todos los movimientos. Y después daba la vuelta y de espaldas, todos los movimientos. Y todos los movimientos de... Y hace de mariposa y lo mismo. Y respirando. Y acabó los 200 metros, porque era 4 por 50. Procurar a alguno de vosotros, o de yo mismo, hacer los 50 4 veces. Vamos, en el primer largo estamos todos allí que no sabemos por dónde salir, medio ahogados. La superación de un atleta incapaz de extender los brazos, pues fue el que ganó. Y era asombroso porque tú ves que haces así, y él hacía el gesto, porque la tendencia del cuerpo, y salía a respirar a su lado. Y yo digo, Señor, es increíble el esfuerzo y la capacidad de superación de estas personas. O de correr ciego con la liebre, la campeona del mundo de triatlón española, doctora Albina, que corre con una liebre, con una persona que la guía. ¿Sabéis cuántas medallas trajo España en las Paralímpicas comparadas con la normal? Casi el doble. El espíritu de superación, pero también es bueno el espíritu de superación en los que no son paralímpicos. Pero me gustó más lo que vi paralímpico porque es el esfuerzo de superar pruebas físicas que ellos no pueden hacer más. No se lamentaban, no lloraban, sino que cada esfuerzo traía una recompensa y una superación. Alguien dijo, debemos acoger con alegría cualquier revés que hace más áspero nuestro camino suave. Porque si cuesta, es porque vamos cuesta arriba. Porque cuesta arriba en la vida del cristiano. Porque vamos hacia Dios. Pero no vamos solos. Su espíritu nos alienta y nos fortalece. Ya no eres tú, es Dios en ti. Por eso pídele a Dios sabiduría en todo momento, desde el levantarte, al acostarte y al dormir. Al ponerte las zapatillas, porque puedes ponértela. Acuérdate de esos que no tienen pie, que tienen una especie de muelle reconocido para poder saltar. Yo que he hecho salto de longitud,
y vi a la campeona del mundo, una española, con un pie, una chica joven, con un pie normal y el otro a partir de aquí un muelle, no un muelle, una especie de ballesta, de fibra. Y la muchacha saltó lo menos 7 metros y pico, pero es una locura. La superación. No demos por hecho que todos los días vamos a tener el pie, ni los dedos del pie. Esta semana leía a Ainhoa Arteta, los que conocéis música sabéis quién es, y la ópera, una gran cantante de ópera bilbaína. Pues hace poco contrajo un problema de corazón, necropsia, le tuvieron que amputar 2 dedos de la mano. Está tratando ahora psicológicamente de superar eso. Imaginaros qué cosa tan sencilla, no la ha tocado a la canción, no la ha tocado a las fosas nasales, ni a las cuerdas vocales, a unas extremidades que la pueden superar, pero es que hasta para eso te cuesta ver así. En las carpinterías, en las herrerías, donde yo me movía en el pueblo, cuando iba a ver a mis tíos, y veías a uno que le faltaba un dedo de aquí, porque se le había escapado la mano, le había pasado la cuchilla, y ahí estaban otra vez liando la capacidad de esfuerzo, porque todo es hacia arriba, no hacia abajo. Si va todo muy bien, pídele sabiduría también a Dios, porque tienes una vida muy dulce. Y un cristiano con una vida muy dulce, pues que se tiene que cuestionar qué tipo de cristianismo profesa. Está el segundo elemento, y es los beneficios de esa vida cristiana de esfuerzo. El primero que nos recuerda Santiago es perfectos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Este perfecto, este teleios, lo que nos quiere hacer ver es que la perfección es porque hay todo un propósito. Es decir, ten paciencia. Descubre al Señor, la perfección del Señor en tu vida, es decir, descubre que como el alfarero va moldeando el barro, cuando encuentra una imperfección lo para en el torno y lo quita. Eso es hacer perfecto. ¿Por medio de qué? De las pruebas. Si tu vida no está girando en el torno, todos sabéis cómo se gira en el torno, ¿no? Antes era así, le das un botón y ya está más rápido, ¿no? Pero yo lo he visto hacer así, pum, 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 pum. Y cuando veía algo malo, pum, lo paraba y otra vez, dale que te pego. Y mano al agua para moldear la arcilla. Nosotros somos la arcilla. Y cuando el Señor te quita eso que te está haciendo daño, porque le pides a Dios con fe, sientes dolor. Pero por otro lado, paz. Porque te está haciendo ver que tú estás siendo creado para un propósito determinado. Eso es perfecto. Te está creando para algo determinado. Y te está moldeando. Pero Señor, ¿cuándo acaba el moldeo? Cuando estés delante de su presencia. Porque la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, en toda nuestra vida vamos a estar siendo perfeccionados. Por lo tanto, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? De gozo, de enfrentarnos a todas estas pruebas con esperanza. No a regañadientes, Señor, ¿por qué me quitas esta paja? Pero si me gusta tenerla ahí. O sea, ¿te gusta andar ahí con una piedra en el zapato y andando así toda tu vida? ¿Nos gusta? No, ¿verdad? Nos gusta andar bien y no con esa china que me está ahí. Pues también hay que pedirle a Dios sabiduría para eso. Y el Señor te la quita sin que te des cuenta cuando descansas en Él. Y eso es para hacernos completos. Perfecto significa que el objetivo no es solo quitarte eso, sino que hay algo más. Es que tienes que ser completo, es decir, Dios nos quita, pero a la vez nos da algo. Y en esa imperfección que ha quitado, como queda un hueco, mete un poquitín más de presión para que el barro tome una forma. Y si hace falta le mete un pegotito para que eso se tape. Completo significa que el Espíritu de Dios está en nosotros. Romanos 8:28 dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por lo tanto, todo lo que nos ocurre
nos está capacitando, nos está completando para alcanzar la obediencia y el servicio a Dios y por lo tanto al prójimo. No para beneficio nuestro, sino para el otro. La solidaridad, la misericordia. No, ay Señor, qué misericordioso eres conmigo. No, también sobre el que tienes a tu lado. Señor, ¿cuánto me perdona? No, también para el que está a tu lado le perdona. Por lo tanto, cuidado con tus pensamientos. Sabiduría. Pídesela. Porque Dios nos quiere hacer completos a todos. Aquellos que conforme a su amor somos llamados. Por lo tanto, en tercer lugar, nada es deficiente. Tú no eres un error de la creación de Dios. Claro que tenemos errores, pero Dios te ha escogido. Por eso hemos podido cantar. Somos hijos de Dios en Cristo y su Espíritu de Dios habita en nosotros. Solo Dios puede salvar. Por lo tanto, en esa deficiencia nosotros lo que vamos a descubrir es que no tengo que ser derrotado y siempre van a permanecer la victoria por encima de la tentación, por encima de la prueba, porque lo que viene después es robustez, es firmeza. Y eso es lo que le llamaba la atención a los hermanos a los que estaba escribiendo Santiago, que él, con la vida que había tenido, les estaba dando ahora, siendo una persona que sufría igual que Pablo, una persona que les daba aliento, que les decía, no sois más deficientes que yo, como decía Pablo, de pecadores yo el primero, el último, el abortivo de los apóstoles. Somos ejemplo para otros de que Dios quiere tu deficiencia, tus pruebas, moldearlas para que glorifiquemos al Señor delante de esta sociedad, para que seamos almenas, para que seamos torres que en lo alto de una montaña alumbran. ¿Y cuánto alumbra más? ¿Una sola luz o 1000 luces? Me acuerdo las noches cuando íbamos a Barcelona, Hospitalet, y desde la montaña veías todo una gran por la noche, porque los críos para que durmieran, y veías una gran áurea de luz, porque todas las luces de las calles estaban encendidas. Y uno se acuerda de esa parábola. Nosotros como iglesia somos esos que alumbran, por lo tanto no somos deficientes. Somos luz y la luz tiene que alumbrar. Somos sal y debe salar. Por lo tanto nos dice el Señor, pide sabiduría y se te dará. ¿Que tú crees que no vales? Pide sabiduría. Tú no eres deficiente. En lo malo del pecado Dios triunfa. Dios da victoria. Si no, ¿por qué tenemos fe en Cristo? Si nuestra fe es, no, lo que hizo Jesús pero en mí, lo puedo hacer en Él, en mí no, ¿por qué tenemos envidia de otros? Pidámosle sabiduría. No es que puedo ser igual, es que voy a ser más. Y moveréis montañas. Pero pida creyendo. Y ahí hay esa íntima relación que nos dice el Señor. Esa relación que tiene que ver con esa confianza y constancia, sobre todo, en que las virtudes de Dios están sobre nosotros. Porque su Espíritu nos da sabiduría, nos da discernimiento para entender cada cosa que ocurre en nuestra vida es para bien, hasta las malas. Y sobre todo las malas, para aprender desde la obediencia y la humildad. Porque todo esto no tenemos que olvidar, es que Dios está por encima de nosotros. Y si me dice pide, es porque Él es ese profesor del siglo XIX con ese reloj y nosotros somos alumnos inferiores. Dios, dame. ¿Qué es Dios? ¿Qué? ¿Tú que eres un colega? ¿Esto de qué? Dios, Señor y soberano. Y yo pecador, y tú pecadora y pecador. Y desde esa relación decimos el Padre nuestro. Padre nuestro. No dice padre, ni dice colega.
Cuando estábamos en el seminario, pues recuerdo que hacíamos cuando aprendíamos el griego y el hebreo, del Padre Nuestro, el Pater Gemón, y entonces ahora no, y que algunas veces todavía me acuerdo, dice, bueno, ahora se dice, vale, sí, Pater. Y decían, bueno, hoy se diría colega. Hoy no se diría colega. Padre es Padre, tu creador, y el que dice esto le reconoce como creador. Si tú le dices colega, le estás colocando a tu altura, a un Dios de amigos. Esa no es la fe que creemos. Jesús dijo claramente, Padre. Y ahora, no mío, nuestro, para que no entendamos que la fe es algo que se vive individualmente, sino colectivamente. Por eso tomamos fuerza, por eso tiene sentido pedir y se dará, porque pedimos desde la Iglesia. Porque somos reconfortados, por eso pedimos en los entierros a la familia que se les conceda paz, la Iglesia. A los que se han casado por lo civil venimos porque nosotros no casamos aquí. El Estado que diga lo que quiera, pero quien casa es el Estado. Para nosotros un sacramento es mucho más. El sacramento es más que tenemos dos, bautismo y la Santa Cena. Pedimos por los esposos, que sean bendecidos, pero depende de ellos. Por los que dan testimonio, por los jóvenes, pedimos la Iglesia. Por eso, en todos los momentos de nuestra vida, podemos encontrar circunstancias en las cuales necesitamos pedir sabiduría. Pablo en Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Tremendo. No tiene que ver ya con creer por creer, sino con una inteligencia espiritual. Y desde esa perspectiva tenemos que recordar dos cosas para terminar, de cómo Dios da esa sabiduría. Primero, Proverbios 2:6 nos dice, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. El Señor da sabiduría e inteligencia, es decir, no olvidemos el discernimiento. Lo que hablamos el domingo pasado, el saber escoger entre el bien y el mal. Y Dios es generoso, es amante de regalar conforme a su voluntad. Y en segundo lugar, recordar que debemos de pedir como sus hijos, con respeto, que debemos de pedir con humildad, delante de Dios, sabiendo lo que estamos pidiendo. Porque si yo pido a Dios que sea coherente, que sea sensato, y no pongo de mi parte, estoy usando la oración para maldecir el nombre de Dios. Estoy usando el nombre de Dios en vano. Si yo pido, Señor, que des, por ejemplo, economía a la Iglesia, ahora que el hermano se ha ido para allá, el primero que tengo que dar soy yo. Perdona que me dé fuerte, como los gitanos. Yo, no los demás. Si no, no oro por ese tema. ¿O no? ¿Por qué nos olvidamos de ese tema en la oración? De comprometernos, porque la oración compromete inteligencia espiritual. Pido sabiduría. Y el Señor te dice, muy bien, sé inteligente. No me pidas lo que no estás dispuesto a dar. ¿Cómo te lo voy a dar? Ah, y luego soy mal Dios, que me has abandonado. No, eres tú el que no quieres desprenderte del egoísmo, del amor al dinero, o del amor al tiempo libre, o al ocio, o al trabajo, o a lo otro. No quieres desprenderte. Por eso, para finalizar, 3 preguntas. ¿Sueles pedir a Dios que te dé sabiduría? Prácticamente como al principio, piénsalo. Y ahora, si crees que sí, ¿crees que el Señor te ha contestado y te ha dado a entender lo que Él quiere de ti? Porque cuando pedimos sabiduría a Dios, el Señor nos responde. Otra cosa es que yo no quiera ver lo que quiera que me responda. Eso es otra historia.
pero Dios responde. Por eso sabiduría e inteligencia espiritual. Por lo tanto, oremos al Señor para que pensemos que Él nos da sabiduría. Pidámosle con amor y en obediencia. Así es, Padre, te pedimos que tú, Señor, nos ayudes a discernir nuestros tiempos cada día. A ver, Señor, que tú quieres darnos sabiduría, quieres también que seamos inteligentes espiritualmente, que seamos sensatos y honestos y que descansemos en ti por medio de tu Hijo Jesucristo, porque tu Espíritu Santo nos abraza y nos catapulta hacia adelante, Señor. Guarda tú a mis hermanos y hermanas con todas sus vicisitudes, con todas sus historias, pero que ellos vivan tranquilos y motivados a seguir hacia adelante, porque tú, Señor, estás dispuesto cada día a concedernos ese don maravilloso de la sabiduría en Cristo Jesús. Amén.